Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a los que continúan con nosotros acá en nuestra primera jornada virtual en protección radiológica. A continuación tendremos ahora una charla sobre las aplicaciones de los irradiadores de alimentos. Con nosotros estará presentando el ingeniero José Andrés Ramos. Él es presidente de la compañía Genelectric CIA. Es ingeniero electrónico especializado en automatización y control. También es director de proyectos de Genelectric y Arielmes Constructores. Él tiene una gran experiencia también. Eh, Él se especializó en automatización y control, graduado en la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE. Tiene un certificado por la Universidad de San Francisco en Quito. Tiene un Food Irradiation Technology Applications and Good Practice Certificate del Organismo de Energía Atómica. También un Safe Transport of Radioactive Material Certificate del Organismo de Energía Atómica también. Tiene estudios realizados en el área de radiaciones ionizantes y fuentes radiactivas en Madison, Wisconsin, Estados Unidos. También tiene otros estudios en aceleradores lineales en Atlanta. Ha estado participando en estudios de aplicaciones de Food Irradiation en Francia, aceleradores lineales en Italia. Ha también participado en cursos de manejo de fuentes radioactivas en Bogotá, Colombia, en cursos de blindajes contra las radiaciones ionizantes en Chile. Entonces, el ingeniero José Andrés va a estar compartiendo sus experiencias, sus conocimientos con nosotros en el área de irradiadores industriales, específicamente en irradiadores de alimentos. Entonces, quiero darle la bienvenida con nosotros, ¿verdad? Y desde ya le agradecemos de parte de la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica y de Física Médica. Entonces, buenas noches, José. Es un gusto siempre saludarte y verte aquí. Hola, Kirk. No sé si me escuchan bien. ¿Estoy bien en audio, video, todo? Sí, todo claro, todo claro. Gracias por la invitación. En primer lugar, te agradezco a ti por la iniciativa. Estamos muy gustosos de acompañarles, estando aquí un poquito, pues, comentando nuestras experiencias, lo que nos ha pasado. Y estoy listo cuando tú lo digas. Listo, el escenario es tuyo. Perfecto. Veamos si se... Ok. Se ve bien, ¿no? Todo está bien. Buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es José Andrés Ramos. Yo soy representante de la compañía Genelectric del Ecuador. Creo que lo primero que quisiera empezar es con una frase. La frase más peligrosa del mundo es siempre lo hemos hecho de la misma forma. Esto hay que tomar en cuenta que lo que yo les voy a comentar es una forma diferente de tratar alimentos para preservar y utilizando radiaciones ionizantes de alta energía. Vamos a tratar alimentos, que es una técnica que tiene ya muchos años, pero lamentablemente no está tan difundida, pues tiene muchos problemas de, de aceptación por el público. Pero esto es lo que nosotros queremos ir haciendo y comentándolo con ustedes. Para iniciar un poquito, ya todos nosotros manejamos el espectro radioeléctrico. Nosotros nos vamos a enfocar en las radiaciones que son más ionizantes, que se encuentran al lado derecho de la pantalla, que son las rayos X, rayos gamma. Particularmente vamos a enfocarnos en estos dos, y también para el tratamiento de alimentos o de productos, también se utilizan partículas, ya sean electrones o neutrones, también se pueden utilizar. Un poquito para entrar en contexto, para tecnología de irradiación de alimentos utilizamos todo lo que son radiaciones de fotones. Esto incluye radiaciones gamma, radiaciones X. Hay que tomar en cuenta que también tenemos radiaciones alfa, que tienen que ver con los núcleos, las radiaciones beta, que tienen que ver con los electrones, y las radiaciones neutrónicas, que tienen que ver con los núcleos. Nos vamos a enfocar un poco más en lo que es electrones y fotones. Un poco las definiciones para tener un poco claro, pues la idea muchas veces lo pasamos por alto. Vamos a definir ciertos términos que voy a ir utilizando para tener el mismo concepto todos. Energía es la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo en forma de movimiento, luz o calor. Eso es lo que es la energía. La radiación es la emisión de radiaciones, ya sean luminosas, térmicas, magnéticas, radiaciones ionizantes o de otro tipo.
¿Qué es ionizante? Que puede producir iones, tiene la capacidad, tiene la energía suficiente para convertir moléculas y átomos, extraer iones. Esto es muy importante. Algunas otras definiciones que nos pasa mucho. Nuclear, ¿qué tiene que ver con nuclear? Tiene que ver con el núcleo o tiene referencia a él. Y algo que decimos, por ejemplo, una explosión nuclear, se trata de la desintegración del átomo como ruptura de su núcleo o relacionado con ella. ¿Qué es radioactivo? Esto es muy interesante porque muchas veces en mi trabajo me preguntan, pero tú te vuelves radioactivo, ¿te va a pasar algo? ¿No te vas a morir? Pues bueno, hay que entender un poco qué es la radioactividad. ¿Qué es radioactivo? La radioactividad es un fenómeno que se produce de manera espontánea en núcleos de átomos inestables, emitiendo mediante su desintegración en otro estable, una cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. Es la desintegración de un átomo, ¿no? Espontáneo. La tecnología de alimentos, la tecnología de irradiación de alimentos no es una tecnología, digámoslo, nueva. Existen ya muchos estudios, tenemos muchos años, ¿sí? Y esto es un poco una recapitulación de sucesos interesantes que han sucedido para el desarrollo de esta tecnología. ¿Sí? En 1904 empiezan a aparecer experimentos en donde la radiación ionizante puede destruir bacterias. Y este es el inicio en donde nos dimos cuenta que la radiación ionizante puede ser utilizada para tratar alimentos de forma de una desinfección mediante un proceso físico. ¿Sí? En 1921 la tecnología de irradiación destruye la triquinosis en carne porcina. Este es el primer experimento en donde pudimos hacer un tratamiento de carne infectada con triquinosis, poder eliminar la triquinosis y convertir esta carne en un producto viable. En 1954, Estados Unidos inicia un programa de irradiación para esterilización y preservación de alimentos, al igual que en 1957 y 1958, Alemania y Rusia anuncian su utilización. Actualmente, esto es lo más importante en épocas de ahí, desde 1958 a la actualidad, la tecnología de irradiación de alimentos está muy difundida en el mundo, es un proceso que seguramente todos nosotros ya nos hemos alimentado con productos irradiados, especialmente productos que hayan cruzado fronteras, es muy probable que lo hayamos hecho. ¿Sí? Actualmente la tecnología es recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la FAO para la mitigación del cambio climático y la seguridad alimenticia. Son dos instituciones muy grandes que lo recomiendan fuertemente. Pero, ¿qué es un irradiador de alimentos? Un irradiador de alimentos es una instalación en donde nosotros colocamos por un lado, digamos por la parte izquierda, pueden ser productos ya empacados para su distribución, entran en un proceso en donde se les somete a radiaciones ionizantes, específicamente puede ser radiaciones gamma, radiaciones X o electrones, y en presencia de estas radiaciones, pues las bacterias mueren, todos los patógenos que pueden estar en el interior del producto o en la superficie son eliminados y tenemos un producto que es de cierta forma ya esterilizado y empacado. Imaginen una carne al vacío que pase por este proceso, todas las bacterias que hayan podido estar en la superficie de la carne o en el interior de la carne quedan totalmente eliminadas y al estar sellados al vacío, pues no va a poder existir una contaminación exterior. Esto lo que nos va a dar es que nuestra carne va a ser, primero va a estar esterilizada, en segundo lugar va a aumentar la vida útil del producto y con esto pues tener muchas ventajas comerciales. A la irradiación de alimento también se le conoce como pasteurización en frío o esterilización en frío, debido a que la radiación ionizante, a diferencia del calor, como cuando cocinamos un producto para matar sus bacterias, no produce calor. Produce esta radiación ionizante que crea un efecto gracias a su radiación ionizante en todos los patógenos. ¿Cuáles son las características? No produce calor, no produce, no tiene ningún químico involucrado. Eso quiere decir que no vamos a tener preservantes, conservantes, no vamos a encontrar fumigantes en estos productos. No produce cambios físicos o químicos, ¿sí?
no hay una pérdida de las propiedades organolépticas de los productos. Eso quiere decir que una manzana va a seguir sabiendo a manzana, va a tener los mismos olores, los mismos sabores, la misma textura y visualmente va a ser exactamente igual. De hecho, no hay una forma en que se pueda detectar que un producto haya sido irradiado, entonces no se puede, no deja ningún residuo. Elimina bacterias, hongos, patógenos, que es la parte fundamental, ¿sí? No hay un aumento significativo en el costo de producción. Más adelante, pues vamos a ver un poco unos ejemplos de los costos de producción que existen actualmente. Y se puede hacer en productos ya empacados o productos frescos. La radiación ionizante, como ustedes conocen, pueden atravesar pues, muchos tipos de tejido. Entonces, eso nos permite que podemos irradiar alimentos que se encuentran ya enlatados, ya en vidrios, en plásticos y congelados, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? El aumento de vida útil de los productos debido a la eliminación de todos los patógenos que puedan tener, y adicionalmente, pues nos permiten hacer un buen control fitosanitario e ingreso de fronteras. Esto sirve mucho en un ejemplo, por ejemplo, con flores. Dentro de los bunches de flores que se exportan puede irse algún insecto que en otro lugar del mundo puede convertirse en una plaga. Entonces, al irradiar los bunches de flores, se, se, se deja, se mata el insecto o se puede quedar estéril y hacer un bicho inviable, y de esta forma pues se controla la plaga. Y esto es muy interesante para lugares fitosanitarios con controles fitosanitarios altos. Un gran ejemplo para nosotros en el Ecuador es Galápagos, por ejemplo, en donde se tiene mucho control que no haya especies invasoras en ingreso. Productos de interés para Centro y Sudamérica, de lo que podemos tratar todos los productos irradiados, muy claramente banano, en el caso del Ecuador, que somos exportadores, frutas y verduras frescas pueden ser tratados, camarones, mariscos, todo lo que son cárnicos, avícolas, todo este mundo de cárnicos es muy, muy interesante. Todo lo que son flores y especias. En especias también hay que tomar en cuenta que al ser especias molidas que se convierten en polvos, hay una gran cantidad de superficie y no podemos utilizar químicos, pues al ser especias secas absorben estos químicos. Entonces no hay una forma fácil de tratarlos, la canela o cualquier tipo de especia. Entonces utilizamos un irradiador para poder barrer todos estos posibles patógenos u hongos que puedan generarse, y de esa forma que tener especias con más larga vida útil, ¿sí? También se puede utilizar en la investigación, en la industria y en el hospitalario. Al ser un proceso que no genera calor, quiero que ustedes imaginen la producción de catéteres, que son de un material plástico que si se les utilizara un calor o un autóclave, se deformarían. Pero al utilizar radiaciones ionizantes, pues mantenemos la forma, mantenemos las propiedades físicas de este catéter y los esterilizamos al mismo tiempo. Es muy interesante. Imagínense en el tema de prótesis, prótesis construidas ya sean de titanio, ya sean de otros tipos de materiales, para que queden totalmente estériles. Utilizamos irradiadores de alimentos, irradiadores multipropósitos, para poder controlar y dejar súper estéril todas las superficies. ¿Qué hacer en un irradiador de alimento? Esto es muy interesante, ya que estamos en un proceso de aprendizaje. Sé que muchos de ustedes pertenecen al área médica, pero quiero que conozcan que existen otras áreas en donde las radiaciones ionizantes son de gran ayuda. Como yo le digo, es una poderosa herramienta en la agricultura. ¿Qué nos puede ayudar para los vegetales, para el tema de agricultura? Aumentar el tiempo de vida en percha. Esto quiere decir que un producto, al ser irradiado, al no tener ningún patógeno presente en su superficie o en su interior, va a aumentar su tiempo de vida en percha, y eso va a hacer que el producto no tenga rechazo. Se minimizan las pérdidas por descomposición, ¿sí? En alimentos como por ejemplo la papa, la cebolla, el ajo, se puede inhibir la germinación de los bulbos y tubérculos. Eso quiere decir que con radiación ionizante eliminamos la capacidad de la planta a convertirse en una semilla viable. Ustedes conocen que cuando dejan papas, cebollas o ajo en el refrigerador por una semana, ya le empiezan a generar brotes. Con la irradiación de alimentos se elimina esto.
Esto nos permite dos cosas: tener el alimento por más tiempo y adicionalmente poder exportarlo a lugares donde no es una planta del lugar. Ya no se convierte en una semilla viable. Entonces podríamos exportar, digamos, desde Centroamérica y de Sudamérica, ajos y papas hacia un continente donde estos no existen, por ejemplo, Australia. Esto nos abre puertas comerciales, ¿sí? Permite extraer nuevos productos y nuevos mercados. Sí, esto es muy interesante, vamos a entrar un poco más a detalle. Justamente productos que se convierten, ya no son semillas viables, y, por ejemplo, extender la vida en floreros para todo lo que son flores. Esto es muy interesante, ya que hay estudios en donde dice que por cada día que una flor pase en florero se puede pagar 1 centavo extra. Si podríamos extender la vida útil de las flores en floreros por 10 días, eso significa 10 centavos adicionales por flor que se podría vender. En un país como los nuestros, que producen miles y millones de flores, es muy, muy interesante este punto. En cárnicos, cerdos, mariscos, todo lo que son los microorganismos. Quiero hacerles un pequeño, para que ustedes me comprendan hasta dónde podemos llegar. Imaginemos el camarón, un camarón que no ha sido pelado. Mm, Este camarón tiene bacterias en la superficie del camarón, pero dentro de su tracto digestivo también tiene bacterias. Si nosotros solo lavamos, utilizamos químicos, vamos a poder eliminar las bacterias que se encuentran en la superficie del camarón. Pero en el momento en que este camarón deje de estar congelado y vuelva o pierda su cadena de frío, todas las bacterias que se encuentran en su tracto digestivo se van a activar y van a generar una descomposición del camarón. Ahora, si nosotros tratamos este camarón con radiaciones ionizantes y matamos las bacterias que están en la superficie y los que están en el interior del camarón, los que están en el tracto digestivo, al momento de descongelarse, este camarón es un camarón inerte, porque las bacterias tanto de afuera adentro están muertas, y esto que nos permite alargar la vida útil, mejorar y tener doble control en cadena de frío. Esto no significa que no vamos a mantener cadena de frío, pero nos permite tener un doble control. Digamos que durante el trasvaso del camión al refrigerador del restaurante, o se demoró un poco de tiempo y ya no se nos va a dañar el camarón. O sea, nos da una pequeña flexibilidad en lo que es cadena de frío. Eso es muy interesante también. En la parte de industria, como les habíamos dicho, por ejemplo, en el sector permite hacer esterilización de material médico. En la parte de industria hay algo que se llama crosslinking, que es el mejoramiento de cables, por ejemplo, para hacer cables contra incendios. ¿Sí? En el sector maderero, imagínense poder eliminar polillas, poder eliminar todos estos animalitos que comen la madera de una forma sin tener que afectar o intervenir mucho en esta madera. ¿Sí? Es un proceso muy, muy interesante y realmente se puede aplicar en muchas áreas tecnológicas fuera del ámbito médico. ¿Sí? En el control de plagas es muy interesante la eliminación, por ejemplo, mosca de la fruta, eliminación del tiempo de cuarentena para los exportadores. Esto también es muy interesante. Al momento que nosotros tenemos que exportar flores, muchas veces tenemos que tener un tiempo de cuarentena para garantizar que todos los insectos que pueden tener estas flores hayan muerto. Esto significa que tenemos que congelar la flor por alrededor de 15 o 20 días, me parece que es. Disculpen. Y posteriormente de estos 20 días de cuarentena se los puede exportar. Eso significa que estos 20 días de cuarentena nos van a representar 20 días que no están en florero, y significa son 20 centavos menos por flor. En este caso, a nosotros utilizar un irradiador de alimentos, aunque existan insectos o patógenos en la flor, al ser irradiados garantizamos que se mueren o que se convierten en insectos no viables. ¿Qué quiere decir no viables? Insectos estériles. Voy a comentarles algo también de los insectos, en este caso para el control, por ejemplo, de enfermedades en donde el vector de transmisión es el mosquito, el Aedes aegypti, por ejemplo, que transmite el dengue o la malaria. Existe la técnica del macho estéril, en donde se crían machos de este mosquito, se les irradia con una cantidad de radiación lo suficiente
para no matarlos, pero sí para dejarlos estériles. En una zona, en un lugar foco donde hay un brote de este tipo de epidemias, ya sea dengue y malaria, se sueltan los moscos machos. Estos machos vuelan y se aparean con las hembras fértiles del lugar, creando huevos estériles. Estos huevos obviamente no van a eclosionar, no van a producir nueva larva, y de esa forma es una forma de controlar la población de mosquitos, vectores de enfermedades para los humanos. Es una técnica muy interesante, muy, muy probada, y se aplica en varios lugares del mundo, especialmente en nuestras regiones, en Brasil, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, en todos estos sectores que son tropicales. En nuestro caso, pues nos puede ayudar mucho para este tipo de brotes, especialmente porque hay un cambio climático que lo estamos viendo y no estamos preparados para estos brotes. Oportunidades para los productores de exportación. Como les he dicho, aumento de vida útil, aumento de tiempo en percha, tema de inhibir la germinación. Voy a ir un poco más rápido, tengo mucha cosa que comentarles. Y los irradiadores de alimentos pues son ampliamente utilizados en Canadá, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Perú, en Europa, Alemania, Bélgica, Croacia, bueno, tienen toda la lista. Y vamos a ver un poco, con ejemplos un poco más gráficos, lo que se ha logrado. Estos ejemplos los he bajado de internet. Por ejemplo, las fresas sin irradiar, fresas irradiadas con fresas de control, las papas, lo que dice el germen, y por ejemplo manzanas. Y estas son unas muestras que lo hemos hecho aquí en el Ecuador. El Ecuador, las flores se dan en la sierra, y como ustedes conocen, el Ecuador pues está más cerca del sol, en donde nuestras flores, ya por crianza de años son más radioresistentes. Pues hemos trabajado con estas flores que pueden resistir más la radiación, y tenemos dos tipos de flores que hemos hecho. La parte de la izquierda tenemos las flores de control, y a la derecha las flores rojas. Las de las izquierdas son flores de control, y en las flores rojas, las derechas, son flores irradiadas con 40 grays. Y en control, en las flores amarillas, tenemos a 16 días flores irradiadas con 10 grays. Hay una diferencia de cómo estas flores han soportado mejor, han extendido su vida útil, y son flores que han salido de la misma plantación, del mismo bunche, son flores casi hermanas, probablemente cortadas del mismo árbol. Y hay una diferencia de cómo se han mantenido. Voy a hablar mucho esto de grays, y quiero un poco que sepan qué es un gray. Entonces voy a algo que estamos muy interrelacionados todos nosotros. El Siever versus el gray. El Siever es la cantidad de energía depositada en 1 kilogramo, ¿sí? En un kilogramo, y esto está enfocado mucho a los tejidos. Ustedes conocen que nosotros podemos recibir un milisiever como población no expuesta al año, en un año. Nosotros entregamos alrededor de 400 gray en una sesión de trabajo. Entonces, son cantidades de radiaciones muy, muy peligrosas. Van a generar si nosotros nos expusiéramos a esta cantidad de radiación, nos va a pasar algo, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado. Pero hay una parte que yo siempre he dicho, que la radiación es peligrosa, sí, pero el fuego también es peligroso, la electricidad también es peligrosa. Pero ¿qué sería nosotros como humanidad sin fuego y sin electricidad? Todos sabemos que el fuego nos puede matar, todos sabemos que la electricidad nos puede matar, pero las aplicaciones que tenemos, pues las usamos todo el tiempo. En radiaciones ionizantes es muy similar. Existen personas capacitadas, entrenadas, que trabajan en esta área, y obviamente pues tienen las seguridades del caso para que esto sea lo más seguro posible. Sin seguridad no hay negocio. Este es el lema en el tema de irradiación. Entonces, para que conozcan que sí es un tema peligroso, pero con gente capacitada, con las suficientes seguridades, pues lo podemos llevar a cabo. Aquí hay un pequeño cuadrito de las cantidades de grays que necesitamos. Este cuadrito se encuentra en kilograys. Eso quiere decir
1000 grays. ¿Y qué podemos obtener de los alimentos? Esta tablita es bastante común. Yo, entiendo que la presentación va a estar disponible, entonces lo podemos ir revisando posteriormente. Pocas cosas, si queremos inhibir germinación en patatas, cebollas, necesitamos 5 grays, 0.05 grays, kilograys, eso quiere decir 50 grays. O sea, es bastante, pero en este caso para nosotros es poco. Y digamos, algo que es muy elevado son 50 kilograys, 50.000 grays, es de descontaminación de ciertos aditivos alimenticios e ingredientes. Esto es para eliminar, por ejemplo, cuando productos son, se les coloca fumigantes, ¿sí? Pesticidas, y queremos eliminar esas trazas, se lo puede utilizar. Hay una aplicación también muy interesante que se la utilizó aquí en el Ecuador, que es para, hay unos cuadros de una época que se llama la escuela quiteña, época de la colonia, 1500, 1600, en donde se crearon cuadros muy famosos, muy bellos, pero en el transcurso del tiempo le crearon hongos a unos cuadros que son patrimoniales del Ecuador. Muchos de sus países deben tener obras de arte hechas en madera, hechas en materiales que se puedan descomponer y les puedan crear hongos, bacterias o algún ácaro que esté comiéndoselo. ¿Qué es lo que hicieron? Como no podemos tratar, no podemos echarle ningún químico, no podemos hacer nada a esta obra de arte, la ingresaron en el irradiador, se la trató y de esta forma pues se preservó. Y anecdóticamente se hizo lo mismo con la momia descubierta de Tutankamón, el faraón egipcio, y se la irradió para eliminar los patógenos y poder mantener la momia estable por muchos años, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco ya más en materia, ahora ya que les he causado un poco de tensión. Las tecnologías de irradiación de alimento, existen dos. Básicamente utilizamos aceleradores de partículas, donde generamos rayos X y electrones, y por otro lado utilizamos fuentes radioactivas, en donde utilizamos la generación, la descomposición espontánea de rayos gamma, ¿sí? Eh, Lamentablemente, no sé por qué no hay movimiento, pero ¿qué es lo que hace un acelerador de partículas? Un acelerador de partículas toma normalmente pues, electrones, los acelera dentro de una guía de onda, utilizando radiofrecuencia de alta intensidad para poder acelerarlos, y al final pueden ir directamente al producto o se chocan con un target para generar radiación ionizante, entre ellos rayos X. ¿Conocen el funcionamiento de un rayos X? Este es un rayos X gigante, más grande. Y por otro lado, las fuentes radioactivas lo que hacen es es la descomposición espontánea del material radioactivo, en donde se descompone hasta llegar a un elemento estable, y durante esta descomposición espontánea genera rayos gamma, ¿sí? Básicamente, pues aquí eran unas imágenes que podíamos ver cómo se aceleraba la pelotita por imanes, que es el método que más o menos se utiliza en un acelerador de partículas, y la descomposición de las materias. Existen dentro de los aceleradores lineales, pues dos tipos: los aceleradores que son como tal lineales, los aceleradores de partículas lineales, y los aceleradores que se llaman rodotrones, ¿sí? Que utilizan pues la aceleración en centrífuga haciendo curvas. Sé que es un poco extraño. Fuentes radioactivas, vamos a ver un poco cómo se ve una fuente radioactiva. Esta es el material radioactivo. Normalmente cuando a mí me preguntan cómo se ve una fuente radioactiva, me dicen si es verde, brilla como en los Simpson, y si puede explotar. La verdad es que no. Las fuentes radioactivas, normalmente trabajamos con dos para lo que es radiaciones, para irradiadores de alimentos o irradiadores multipropósito. Es el cobalto 60 y el cesio 137. El cobalto 60 es el más utilizado y normalmente pues viene en un lápiz encapsulado con doble revestimiento de estaño, como ustedes lo pueden ver, y es un sistema muy seguro. Es muy difícil acceder al cobalto, entonces para nuestra práctica pues es bastante, digámoslo, improbable que el cobalto salga de este lápiz que le llamamos, ¿sí?
es básicamente imposible que salga, y tenemos muchos sensores que permiten ver y detectar si es que el cobalto se ha roto. Son instalaciones seguras en donde, más que pueda haber un accidente, pueda esto generar un accidente, es porque alguien quiera robarse o extraerse este tipo de material. Es más seguridad de que nadie puede entrar más que algo vaya a pasar. ¿Esto puede explotar, puede generar algo? Pues no, realmente pues es imposible que este material radioactivo explote. No es como uranio o plutonio, que están realmente pues enriquecidos a un 90%. Estos materiales están enriquecidos a un 2-3%, no es más de eso. No puede explotar porque no puede realizar una reacción en cadena. Lamentablemente la animación no sé por qué no me funciona, pero esta es una animación de cómo al dividirse los átomos pues genera una explosión en cadena. Al no tener esta fuerza, no, es imposible que suceda una explosión. Esta es una foto del irradiador que tenemos aquí en el Ecuador. Esta es cómo lo recibimos nosotros. Nosotros como empresa pues hicimos toda la automatización y recarga de los equipos. Y así es como se ve actualmente. Está un poco más bonito, pero está mucho más funcional. Y esta es una foto de la recarga de material radiactivo que se utilizó. En estos contenedores cada uno lleva 25,000 curies. Se recargó con 50,000 curies y se utiliza un puente grúa desde la parte superior para poder bajar los contenedores del agua. Esta piscina tiene alrededor de 9 metros de profundidad, y lo que nos ayuda el agua es que nos permite ver el contenedor desde la parte superior, pero toda esa cantidad de agua, esos metros de agua que están entre la fuente radiactiva y nosotros, nos dan un blindaje. Como nos explicaba en la conferencia anterior el doctor Estrella, dentro de lo principal, que es el alara tan bajo como sea posible, razonablemente posible, nosotros utilizamos esta cantidad de agua para que la radiación no atraviese y no nos llegue hacia nosotros, pero podemos ver qué es lo que está sucediendo. Y adicionalmente, para poder manejar esto, utilizamos herramientas telescópicas. Capaz se puede ver ahí un poco, la imagen no es tan clara. Un palo que tiene al final una herramienta en donde estamos de ese huequito sacando las fuentes, ¿sí? Este es un proceso muy interesante. Tal vez en la imagen de la derecha podemos ver cómo están colocando estos lápices uno a uno en ese como cilindro que tiene unos slots, unos huequitos para colocar los lápices en forma perpendicular al suelo. En la parte izquierda podemos ver cómo sale el que está en la derecha bajo el agua. Es el mismo cilindro que está en la izquierda, pero sale justo en el centro de un arreglo de platos. Estos platos que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda giran, rotan sobre sí mismo y giran alrededor del cilindro, ¿sí? Esto es para poder hacer lo llamamos homogenización de dosis, para que los productos que coloquemos en el plato puedan girar y homogenizarse de una forma homogénea, valga la redundancia, ¿sí? Esto es un proceso que lo hemos realizado nosotros como Genelectric. Es ingeniería hecha y desarrollada por nosotros, y realmente estamos muy orgullosos de que en toda esta área, toda la automatización, todo el diseño, toda la construcción fue hecha por tecnología ecuatoriana. Este es nuestro equipo de trabajo. Como ustedes ven, somos bastante jóvenes, espero que serlo todavía. Y es el día de la inauguración. En ese momento no habían fuentes, entonces podíamos entrar a hacer un pequeño evento, pero a la siguiente semana llegaron las fuentes y ya es una zona súper restringida. Entonces ya no puede nadie ingresar. Voy a hacer una pequeña preguntas que siempre me lo hacen, ¿sí? Entonces tengo un poco preparado. ¿Son peligrosas las radiaciones ionizantes? Pues sí, del mismo modo que la electricidad, el fuego, pueden causar daños.
las radiaciones ionizantes pueden hacer daño. Sin embargo, pues existe personal capacitado, preparado, y al tener este tipo de seguridades y este conocimiento, este estudio, pues se convierten en radiaciones seguras. ¿Es seguro irradiar alimentos y luego consumirlos? Es totalmente seguro. Es muy probable que usted ha comido alimentos importados irradiados, ya que es un prerequisito en muchos países para que puedan cruzar estas fronteras. Eh, Otra pregunta que muchos se me hacen, ¿se recomienda comer alimentos irradiados? ¿Quedan radioactivos? ¿Yo me voy a irradiar? ¿Sí? La radiación de alimentos es un método recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la FAO, Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, y como les comentaba, al ser un proceso físico, la radiación atraviesa el material, mata las bacterias que se encuentran en el alimento y después sale. Es tal cual como una placa de rayos X. Nosotros que estamos más familiarizados con las radiaciones ionizantes en la medicina, podemos saber que si nos dan una placa de rayos X no significa que yo me quede radioactivo, ¿sí? Yo salgo y ya no ha pasado nada. Entonces, estos productos, cuando nosotros comemos, no significa que nosotros vamos a quedar radioactivos. Ni siquiera este producto podemos detectar que haya sido irradiado. ¿Por qué debería irradiar otro tipo de productos? Las flores, por ejemplo, se irradian, pueden extender la vida útil de 2 a 3 veces, dependiendo de la especie. Esto significa flores más frescas en mercados más lejanos por mucho más tiempo. Y bueno, ventajas comerciales que ya le hemos visto. Les agradezco mucho. Mi nombre es José Andrés Ramos. Yo soy representante de la empresa Genelectric. Nos encargamos en varias áreas. Tenemos una área médica, un área industrial. Para el tema particular de esta exposición nos enfocamos en el área industrial. Sin embargo, pues quiero comentarles que también trabajamos con todo lo que es material radioactivo. Hemos trabajado en llevarnos material radioactivo huérfano en México, en Nicaragua, en Ecuador, en Perú, y estamos habilitados para hacer este tipo de trabajo. Todo lo que tenga que ver con fuentes radioactivas, pues estaríamos a las órdenes a nivel regional. Y para cualquier pregunta, pues estoy listo, mi querido Kirk, cuando tú lo digas. Sí, Espero no... muchas gracias, José Andrés. Muy interesante, siempre es muy interesante ver esta parte de la industria, ¿verdad? Yo por lo menos soy más de la parte médica y siempre ver esta parte como, pues me llena de interés, ¿verdad? Porque me crea una gran curiosidad de cómo las radiaciones también se pueden aplicar. Aquí tenemos una pregunta, dice, ¿con qué tipo de radiación se realiza la exposición? Dicen, ¿rayos gamma o rayos X? Ok, Yulisa, qué buena pregunta. Realmente, como ustedes conocen, el rayo gamma tiene una longitud de onda muy similar al rayos X. Realmente yo pienso que son hasta medios primos hermanos muy cercanos. La diferencia es que el rayos X fue descubierto por Röntgen, se me fue el nombre. Fusion. Sí. Röntgen, Sí. ¿sí? Por otro lado, los rayos gamma fueron descubiertos por Marie Curie. Entonces, cada uno le puso su nombre, pero en efectos prácticos, la longitud de onda es casi igual y depende de la producción. Entonces, si tú vas a hacer irradiación de alimentos utilizando un acelerador lineal o un acelerador de partículas, el producto final que vas a tener son rayos X. Si tú vas a utilizar y vas a generar un irradiador de alimentos utilizando material radioactivo como lo tenemos acá en el Ecuador, o utilizando fuentes radioactivas, el producto final va a ser rayos gamma, pero el efecto en el producto va a ser exactamente el mismo. Entonces puedes utilizar, respondiendo a la pregunta, puedes usar rayos gamma y rayos X, las dos. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, muchas gracias, José Andrés. Esa es una pregunta que incluso nosotros cuando estudiamos física nos hacían, ¿verdad? Siempre nos preguntaban, como la clásica pregunta capciosa de nuestros profesores, ¿cuál es la diferencia entre un rayo X y un rayo gamma, ¿verdad? Pero si los ves justo desde el punto de vista de su aplicación, son muy, muy similares,
Nosotros cuando damos clases les decimos que el rayo X es una radiación artificial, porque es un equipo que conectamos a la red eléctrica y pasa del ánodo al cátodo. Entonces nosotros creamos artificialmente, mientras la radiación gamma viene del núcleo atómico, ¿verdad? Por una, ¿cómo se llama esta? Descomposición, se me fue la palabra, por un decaimiento Desintegración. radioactivo, desintegración, claro. Entonces esa es la diferencia, uno es natural, la otra es artificial. Aquí hay otra pregunta, también dice, la intensidad de la radiación que no sea segura para los alimentos, ¿hay un valor de cantidad de radiación que pueda afectarle a los alimentos que nos podamos pasar, por ejemplo, y Sí, que se pueda dañar? sí, por supuesto. Quiero que vamos a hacer un símil para poder entender un poco la idea que voy a transmitirle. Existe la radiación calórica, ¿sí? Que es como utilizamos un horno de pan. Nosotros sabemos, de acuerdo ya a la experiencia, a todo lo que se ha trabajado en esta área, para hacer pan necesitamos, no sé, yo nunca he hecho pan, entonces voy a inventarme las cosas. 150 grados por media hora y tenemos un excelente pan. Si yo aumento la cantidad, 400 grados, 10 minutos, capaz no me pase nada al pan, pero si le dejo 400 minutos, media hora, se me quema el pan, porque generamos una radiación calórica hacia el pan, estamos entregando energía al pan en forma de calor. De la misma forma, al entregar energía en forma de radiación ionizante, depende del producto. Hay productos que son más radiosensibles, por ejemplo, las chirimoyas, no sé si existen allá las chirimoyas o tendrán otro nombre, es una fruta de aquí, en donde es muy sensible la radiación y cuando apenas empezamos el tratamiento, si se nos pasa, se nos negrea la fruta, como que se nos quema el horno de pan. Y hay otros productos, especialmente todo lo que son productos congelados, que son mucho más radioresistentes. Entonces, cárnicos, camarones, pues necesitas más. Ahora imagina que el irradiador es un horno grande, en donde, de acuerdo al producto, vamos a determinar la cantidad de radiación que éste necesita y para qué objetivo necesitamos. Es un poco la explicación. Entonces, cada producto va a tener su propia, digamos, escala y manejo de qué queremos obtener. ¿Queremos esterilizarlo o solamente tratarlo? Pues, hay muchas formas, ¿no? No sé si, Gracias, gracias. amigo. Sí, perfecto. La chirimoya es buena para nosotros aquí en Guatemala. Ya te voy a mandar una chirimoya, amigo. Gracias. Sí. Una chirimoya irradiada. Irradiada. Yo también tenía unas preguntas. Bueno, aquí tienen otra pregunta. Hablan sobre que si justo el logo, ¿verdad? El logo de radiación tiene que venir en el producto. Sí, los productos que son irradiados, especialmente que se van a enviar en exportación, tienen que marcarse con el logo de herradura. Qué pena y qué buena observación, no lo he colocado en la presentación, lo voy a hacer para la próxima vez. Es un logo muy típico, que es como una florcita verde como con un arquito en forma de, como un arquito. Sí, y cuando ustedes compren un producto y puedan ver este logo, tengan por seguro, este producto es irradiado y tengan por seguro que básicamente está esterilizado. Mucho de este producto, de estos alimentos esterilizados, se le ocupa mucho en hospitales, en donde, pues, si una persona está con mucha, ¿cómo se dice? Autoinmunidad, no, perdón, tiene una inmunidad muy baja, o algo así, no sé, está muy delicado y no puede enfermarse, entonces lo mejor es darle este tipo de alimentos, ¿sí? Pero en general, pues lo vas a encontrar en tu supermercado. Yo normalmente, ahora yo que trabajo en esto, yo voy al supermercado y yo busco y digo, mira, aquí está, aquí lo encuentro. Normalmente antes se pasaba por alto, ni uno se daba cuenta, pero ahora sí. Sí. Y el último dice, al acercar un medidor Geiger a un alimento irradiado, ¿este me arrojaría algún valor de irradiación significativo? No, ninguno. Como les había comentado, la, la radiación entra al producto, lo atraviesa, es radiación gamma, entonces pasa de largo y cuando usted se aleja de la fuente emisora de radiación, pues está en cero, nunca le va a detectar nada.
La única forma de que esto suceda, que un alimento le marque, es porque ha estado en contacto con material radioactivo. O sea, no sé, le frotaron ahí cobalto a la manzana y la única forma, pero de otra forma no existe. Sí, sí. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cuál es la profesión del que se encarga de manejar los equipos? Como normalmente en medicina es un técnico, un tecnólogo médico, ¿verdad? Acá, ¿qué es lo que deberían de estudiar estas personas que se dedican a esta parte de la irradiación industrial? Bueno, en general, de acuerdo, acá en el Ecuador, los que manejan el irradiador como tal son ingenieros electrónicos mecánicos, porque porque es una máquina, ¿no? O sea, más que nada es una máquina. Las fuentes no están irradiando 24/7 todo el tiempo, entonces lo que ellos más que nada trabajan es como por la máquina. Pero de acuerdo a la experiencia, pues siempre hay un físico en la parte más que nada en la área de dosimetría para alimentos. Existe pues los tecnólogos que van a hacer las mediciones, pero el que maneja como tal son los ingenieros. Entonces hay un gran equipo. Hay físicos, hay tecnólogos y me parece, bueno, y pues otras ramas, ¿no? Hay un físico nuclear también por ahí, pero hay varios. Y en la experiencia de afuera, pues siempre están los físicos y los médicos, los físicos, perdón, los físicos eh, trabajando en conjunto con ingenieros. Sí, sí. Yo tengo ya unas últimas preguntas que yo estaba aquí, Anotando la sí, que lección. estaba anotando ahí. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de dosis que tienen estas fuentes? Bueno, la primera pregunta era cuántas fuentes tiene un irradiador, ¿verdad? Un irradiador convencional. ¿Cuántas fuentes de estas que van en el lapicito lleva el irradiador? A ver, este irradiador tiene alrededor de 48 o 38 fuentes, no recuerdo exactamente el número. Cada fuente alrededor de este cilindro está alrededor, si no me equivoco, de alrededor de 1000 curis y un poquito más, pero sumadas todos te da 50,000 curis, que era como Ah, el contrato. sí, nosotros, por ejemplo, cuando compramos en braquiterapia una fuente la compramos con 10 curis, ¿verdad? Una fuente de cobalto 60 o de entre 2 y 10 curis, que es lo que se usa para medicina. Pero mi pregunta es la tasa de dosis, la cantidad de radiación que es de Gray por minuto, ¿verdad? Que eso es cuando nosotros trabajamos con fuentes, eso era como medíamos los cálculos, porque eso justo sirve para hacer el cálculo a la hora de irradiar los alimentos, me imagino. A ver, la tasa de dosis estaba más o menos pero te voy a hablar en grays, ¿ya? Sí, Porque, sí. bueno, vamos a hacer un símil. El gray es la cantidad de un joule entregado a un Sí. kilogramo. Ok. Entonces, normalmente para que la gente lo entienda, vamos a hablar como un ciber, ¿ok? Sí. A 1 metro de distancia, donde están los estos, Donde pasa el producto. por donde pasa el producto, a Ajá. 1 metro de distancia estamos hablando entre 90 y 100 grays por hora, o por minuto era, creo que es por hora, me Un parece que minuto debe ser. debe ser por minuto, perdón, ahí se me fue el dato. Estamos Sí, hablando de es grande. 90 sieverts por minuto. Ya, O sí sea, es grande. una persona puede recibir un ciber al año. Sí, sí. Nosotros estamos Incluso hablando con que, 2 grays es bien sabido que una persona se muere, ¿verdad? Un gray de radiación de cuerpo completo son las estimaciones de Hiroshima. Sí, entonces ya. justo esa era mi duda, ¿verdad? Y más o menos cuánto tiempo, supongo, tienes un camión con manzanas que quieres irradiar, ¿cuánto tiempo se llevaría eso? Para que la gente se haga una idea. Bueno, nosotros tenemos una planta piloto. Hay que tomar en cuenta que es una planta de investigación más que de producción. Nosotros trabajamos por batch, ¿Mm? por lote. Más o menos puede hacerse 1 tonelada depende del producto, ¿no? Si necesitas más grey, Sí, menos grey, 1 tonelada por vez, ¿sí? Eso quiere decir a veces si tú necesitas solamente hacer cierta cantidad depende qué quieras hacer, ¿no? Si tú quieres hacer una irradiación de 100 grays,
En una hora, pues puede hacer una tonelada y durante todo el día 24 toneladas al día. Pero si tu producción es para esterilización de prótesis que necesitas 50 kilograys, entonces ese lote va a tomar en el irradiador pues alrededor de un día a 2 días, ¿sí me entiendes? Ok, Depende un poco de qué queremos obtener. Aquí lo que se ya, entrega ya. son grays. Sí, claro, claro, son tiempos un poco más grandes. Bueno, José, es un gusto tenerte aquí acompañándonos, apoyando en esta primera jornada en protección radiológica de parte de la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica y de Física Médica, que es mi empresa. Pues te queremos agradecer y pues si puedes participar en alguna futura ocasión, pues seguramente te invitaremos, que nosotros también queremos organizar cursos específicos para la industria, ¿verdad? Para que la gente sepa que las aplicaciones de las radiaciones no se limitan solo a la parte médica. Kirk, te agradezco realmente pues la invitación, cuenta con mi apoyo siempre, incondicional. Tú sabes que aparte de ser colegas, trabajar en el área, pues somos amigos. Claro. Cuenta con nosotros si necesitan que dé alguna charla. Mira, estamos súper abiertos para todo el tema. Si ustedes necesitan igual apoyo, necesitan ayuda en algo que yo pueda servirles, ayudarles, pues también cuenten con nosotros. Y pues, amigo, te felicito por la iniciativa y estoy ahí para apoyarles. Muchas gracias, José Andrés. Entonces, muchas gracias a todas las personas que están acá con nosotros, ¿verdad? El día de hoy hemos terminado y hemos dado dos charlas muy importantes, uno acerca de la protección radiológica en veterinaria y la otra acá con mi amigo José Andrés sobre la irradiación de alimentos. Entonces, muy buenas noches a todos y el siguiente día, lunes, continuaremos con otra par de presentaciones. Gracias.